conferencia bien llamada Beneficios de la hipnosis y la programación neurolingüística en la gestión emocional. Esta conferencia fue diseñada con el único propósito de dar a conocer cómo podemos utilizar tanto la hipnosis como la programación neurolingüística en nuestro día a día. Una de las principales, uno de los principales motivos por los cuales yo me dedico a esto tiene que ver porque estas herramientas significaron un cambio importante en mi vida. Antes de la hipnosis y la programación neurolingüística, era una persona completamente distinta en cuanto a la forma en cómo gestionaba mis emociones antes y después del después. ¿A qué voy con esto? Que cuando tú aprendes este tipo de herramientas, las aprendes, pero no queda en el aprendizaje. Después sigues aprendiendo más hasta llegar a la maestría. Llegar a la maestría para poder hacerlo de manera inconsciente. Porque aquella persona que no sabe gestionar sus emociones tiene problemas en todos lados, se mete en cada problema. Con la pareja por no saber escuchar, porque a la mínima agresión, reaccionas, ¿no? ¿Sí? Y no sé si alguno de ustedes, seguramente los que han sido mis alumnos, ya han escuchado el experimento que hizo Pavlov con el perrito. ¿Sí? El perrito de Pavlov. Que Pavlov se dio cuenta que el perro salivaba cada vez que comía. Entonces, el señor Pavlov hizo un experimento para conocer y entender lo que es un condicionamiento. Un condicionamiento entre un estímulo y un estado emocional específico. ¿Qué fue lo que descubrió Pavlov? Que el perro salivaba cada vez que comía, pero que él no necesitaba que el perro comiera para que salivara. Hizo una neuroasociación entre el estímulo de sonar la campanita para que el perro salivara. Entonces el perro ya no necesitaba comer, ni oler la comida, ni que la comida estuviera presente para que salivara, sino únicamente con el sonido de la campana, el perro ya salivaba. Y qué ironía, nosotros, como seres humanos, somos como el perrito de Pavlov. Estamos condicionados de manera muy específica por ciertos estímulos externos, como cierto gesto de mi jefe o cierto tono de mi pareja o cierta situación de mi hijo, de mi hija o con el vecino. Y es como entregar nuestro poder personal en el que le decimos a las personas, hey, tú, colaborador, jefe, mira, te voy a entregar mi poder personal y haz lo que tú quieras conmigo. Porque nos condicionan. Y al estar condicionado, dependes del otro para sentirte bien o sentirte mal. Por lo tanto, aquí es bien importante entender que tú no puedes controlar lo que pasa allá afuera. Lo único que puedes controlar es la respuesta que tienes ante esas situaciones externas.
Cuando tú logres hacer eso, ¿qué crees? Te vas a ganar el cielo. Te vas a ganar el cielo porque vas a vivir el paraíso en la tierra. No hay nada, no hay nada más poderoso que el estar tranquilo. No hay nada más anhelado por el ser humano adulto con responsabilidades que la tranquilidad, que la paz. Y afortunadamente para algunos como nosotros, pero desafortunadamente para algunos que no conocen este tipo de herramientas, pues no lo venden en el Oxxo, no lo venden en el Walmart, no lo venden en el supermercado. Esto es algo que tú primero tienes que hacer conciencia. A ver, ¿cómo estoy viviendo? ¿Soy víctima de las circunstancias? O sea, todo el tiempo la gente está en contra mía. ¿O el universo parece que me tiene patas para arriba? ¿O qué pasa, no? ¿Por qué todo me va mal? ¿Por qué siempre me siento mal? ¿Por qué siempre estoy enojado? ¿Por qué siempre estoy frustrado? No, hombre, esa es una cuestión tuya. Esta es una cuestión de una mala gestión emocional. Y por lo tanto, si no sabes gestionar tus emociones, pues alguien más las va a hacer, alguien más lo va a hacer por ti. Es como las marionetas, ¿no? Las marionetas, ¿qué pasa? ¿Quién domina las marionetas? ¿Quién domina las marionetas? Pues quien las mueve, ¿no? Es que tú puedes ser tu propio director, tu propio creador de esos movimientos, o si no eres tú, se lo estás entregando a alguien más. Se lo estás entregando a tu pareja y le estás diciendo, a ver, pareja, amor, haz lo que tú quieras conmigo. No importa, haz lo que tú quieras conmigo. Yo dependo de lo que tú me digas. Yo me voy a sentir como tú quieres que yo me sienta, porque yo te amo. Por lo tanto, pues tú mandas. Tú me diriges. Yo dependo de ti. Pero bueno, aquí me doy cuenta que definitivamente no hay personas con este tipo de problemas. O bueno, quizás sí, pero un poco. Y después de todo este rollo, quiero que primero entiendas algo que es bien importante. Antes de darte herramientas, tienes que saber cómo funciona tu cerebro. El 93% de las cosas que tú haces, piensas, que dices, son inconscientes. ¿Qué quiere decir inconscientes? Que se salen de tu conciencia, que no te das cuenta, pero que ahí están. Pero la gente sí las ve definitivamente. Por ejemplo, cuando tú dices, es que me siento muy bien, pero tienes aquí la cara frustrada, tienes las rayonas, miren como yo, miren. Y así andas con la cara desencajada. ¿Cómo estás? Bien. Tu cuerpo no miente. ¿A quién intentas engañar? Tu cuerpo no miente. Tu cuerpo te delata, es más. Y el lenguaje corporal está dentro de ese 93% que se escapa de la conciencia. O dicho de otra manera, que está dentro de la parte inconsciente. Ahora, la ventaja que tenemos es que la hipnosis y la programación neurolingüística nos permiten entrar a la mente inconsciente para generar cambios e influir en ese 93% para
primero darnos cuenta, no, es que sí, no, es que no estoy tan bien como digo que estoy. Tengo problemillas y los acepto y los trabajo. Ahora, estas herramientas sirven para resolver problemas del día a día. Para resolver problemas del día a día. Aquella persona que no tenga problemas, estas herramientas no te son útiles. Es más, si desde que entré me estás escuchando, tienes 12 minutos escuchando información que no te va a servir si no tienes problemas que resolver. Si tienes problemas que resolver, híjole, es información valiosa para ti. Y todavía te queda por ahí alrededor de una hora de información valiosa que te va a ayudar para tomar herramientas que son muy efectivas para resolver los problemas del día a día. No tienes que ser psicólogo, no tienes que ser coach, no tienes que ser hipnoterapeuta, no tienes que ser nada de eso. Con el simple hecho de que tengas problemas y seas un simple mortal, con eso es suficiente para poder sacar un beneficio de estas herramientas. Y te voy a hablar de manera muy general sobre cómo funciona la mente consciente y la mente inconsciente. Ya te había dicho en la lámina anterior, entre un 93 a un 97% de las cosas que hacemos o que haces son controladas por tu mente inconsciente. Como que tus creencias, tu autoestima, tus sentimientos, emociones, miedos, valores, improntas y todo aquello que es inconsciente está ahí, guardadito, pero que, pero que tiene un efecto en tu vida, que tiene un efecto a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Y solamente del 3 al 7% de las cosas que tú haces son controladas por la mente consciente. Y ahí entran básicamente tus conductas. O sea, aquello que estás haciendo, eres consciente de lo que estás haciendo. Pero eres inconsciente cómo lo estás haciendo. Entonces, y por lo tanto, el trabajo de la hipnosis y la programación neurolingüística es echarse un clavado para ir de la mente consciente a la mente inconsciente para hacer ese cambio, para hacer ese proceso de hipnoterapia, para hacer esa reprogramación que muchos dicen. Y antes de seguir, es necesario hacer la siguiente aclaración. La diferencia entre mente y cerebro. Porque hablamos, ¿no? Que la mente, que el cerebro, pero ¿qué es uno y qué es otro? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y cuál es la función de uno y cuál es la función de otro? ¿Cuál es la diferencia entre mente y cerebro o cerebro y mente? Pueden activar su micrófono. A ver, adelante, están en confianza. Que la mente maneja la actitud del cerebro al comportamiento del cuerpo, puede ser. A ver, otra vez, Jair. Que la mente controla como el comportamiento y la forma de ser de la persona y el cerebro maneja el cuerpo y todo lo demás, funciones motoras, puede ser. ¿Es así? Los demás, ¿es así? La mente, como lo dice Jair. Buena tarde. La mente, a diferencia del cerebro, el cerebro es la materia Ok, y la mente es la capacidad que tenemos de razonar lo que vemos, lo que hacemos y lo que nos llega. ok, me gusta, Hugo. La, la mente
a nivel físico no existe, ¿estamos de acuerdo? Sí. El cerebro sí existe, es la masa, es la parte física. Y utilizando la metáfora de la computadora, el cerebro es el hardware, es aquello que se puede tocar, es todo aquello que se puede ver y se puede tocar. Y la mente es el software, los programas que no se pueden tocar y que no existen físicamente, pero es lo que hace que funcione el cerebro, es lo que hace que funcione el hardware. Dicho de otra manera, la mente es la que permite modificar la estructura o la masa del cerebro. ¿Cómo? Cada vez que tú aprendes algo, tu cerebro se hace más robusto porque se están generando nuevas redes neuronales. Y cada vez que dejas de aprender y que estás metido en tu zona cómoda, el cerebro se empieza a atrofiar. Por lo tanto, ¿en dónde nos vamos a enfocar nosotros? En la parte mental para modificar la estructura cerebral, para hacer más robusto el músculo del cerebro, para generar nuevos aprendizajes, para generar nuevos hábitos, para generar nuevas neuroasociaciones, para romper o colapsar neuroasociaciones de estímulos ante estados emocionales limitantes y que puedas tener una mayor calidad de vida. Por ejemplo, esta imagen a mí me encanta y cada vez que puedo la pongo y seguramente ya la has visto más de una ocasión. Charlie Brown le dice a su amiga, le dice, es mi postura deprimida. Cuando estás deprimido, eso de la postura es muy importante. Lo peor que puedes hacer es erguirte y levantar la cabeza porque enseguida empiezas a sentirte mejor. Si quieres que te salga bien eso de estar deprimido, pues tienes que seguir poniendo la cabeza hacia abajo. ¿Sí o no? ¿A qué voy con esto? Las personas pensamos, por tanta información que hay, que la depresión es una cosa, que la ansiedad es una cosa, que el miedo es una cosa. Y cuando vemos esos procesos, porque son procesos, como algo, como una cosa, lo convertimos de ser dinámico a estático. Y cuando es estático, no hay cambio. Por lo tanto, las personas pues se siguen sintiendo deprimidas, frustradas. Un estado de depresión es eso, es un estado. ¿Y qué significa un estado? Estar no significa ser, que es distinto. No es ser ansioso o ser depresivo, no, no. Estás en un estado de depresión, que significa que en ese estado puede cambiar, puede modificarse con el tiempo. Pero lo que empezamos a hacer es identificarnos con la enfermedad, en este caso con estas enfermedades psicológicas, mentales, emocionales. Por lo tanto, es importante que te des cuenta que tu estado físico, tu estado mental, emocional, está íntimamente ligado con tu estado físico también. Porque funcionamos como un sistema y en un momento vamos a ver esa parte. Por lo tanto, ¿qué pasaría si Charlie Brown, en igual de tener la mirada clavada hacia abajo, con los hombros caídos, caminando, arrastrando los pies, con un tono desencajado, y cambia la postura hacia enfrente, hombros erguidos, ¿qué va a pasar con el estado de depresión? ¿Va a seguir en ese estado o va a pasar a otro estado?
A ver, los escucho. Va a cambiar de estado. ¿Por qué cambia de estado, Oliver? Yo he escuchado que el cerebro no reconoce la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario. Y si tú te obligas a sonreír cuando estás triste, empieza a cambiar tu estado emocional. Ok. Entonces, tú puedes cambiar tus pensamientos con tu cuerpo o sí, con tu parte corporal. De cierta forma, sí, eso es lo que he escuchado. ¿Y no lo has aplicado? A veces cuando lo hago consciente, pero muchas veces, pues cuando estás en el momento de rabia, de tristeza, de enojo, pues se te olvida hacer uso de las herramientas y no lo haces, sencillamente. No lo hago. Por ejemplo, ¿qué te pasa, Oliver, en esa parte en la que dices que olvidas las herramientas, que con quién, por ejemplo, ocurre eso y cada qué tanto? Ah, no sé, ejemplo muy concreto, fin de semana me enojo con mi esposa si son las 11 de la mañana y no hemos desayunado y ya me pongo iracundo y me olvido de pensar, de respirar, de hacer un alto, de cambiar de actitud y ya ¿Y, empiezo y ahí a qué pasa? ¿Y hacer. ahí qué pasa? Fíjense bien, esto que comenta Oliver, qué importante, ¿no? Y lo está haciendo consciente ahora. A las 11 de la mañana los sábados, si no desayuno, si no estamos desayunando, pues, ¿qué pasa en ese momento? Fíjense bien qué es lo que pasa. Me pongo negativo, agresivo, lo que sea, ¿no? Ahí lo que está diciendo, en otras palabras, Oliver, es decir, le estoy entregando mi poder personal a mi esposa. ¿Sí, Oliver, o no? Totalmente. O sea, y eso hacemos, ¿no? Le dice, a ver, hazme enojar. ¿Cómo se llama tu esposa? Gaby, Gaby, ten, mira, ten, hazme enojar. Es más, acábame el sábado, por favor, para amargarme todo el sábado y el fin de semana. Eso es lo que estamos diciéndole a la persona que le entregamos nuestro poder personal. Pero ¿saben qué es lo peor? Que a veces no lo hacemos con una persona. Lo hacemos con algo que no existe o con algo que no nos escucha. O con algo que no tiene vida o con algo que no, pues que no tiene ni sentido. A veces le puedo decir al tránsito o a veces le puedo decir al mismo día, ¿no? ¿Por qué, por qué está nublado? No me gusta, me desespera, no me dan ganas de salir, me siento aburrido. Fíjate hasta dónde llega nuestra inconsciencia, ¿no? Y por decirlo de alguna manera, hasta nuestra locura. Porque decía Albert Einstein, es de locos pretender resultados distintos haciendo lo mismo. Pero pues es que no somos conscientes de ello. Y una de las situaciones, que es un arma de doble filo, es que cuando tomas estas herramientas y las aprendes, ya no hay forma de regresar a como estabas. Porque ya no tienes pretexto de ser una víctima de las circunstancias, de ser una víctima de tu pareja o de tu jefe o de quien sea. Ya no cabe el hecho de ser una víctima. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes la herramienta y sabes que la tienes. Por lo tanto, es importante empezar a ser consciente que tu lenguaje corporal juega un rol bien importante en tu gestión emocional. A ver, díganme, ¿cuándo han visto a una persona que cuando está haciendo ejercicio esté ansiosa o esté depresiva? A ver,
¿Se puede o no? No, nunca. Nunca, ¿verdad? O sea, una persona, mientras hace ejercicio, está obligando a su cuerpo a cierta postura. Y al obligarla a cierta postura, como bien lo dijo Oliver, no, pues es que yo a veces el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Yo puedo engañar a mi cerebro y decirle, cerebro, hey, si estoy alegre, mira, sí me estoy riendo. Y al reírme, pues obviamente me voy a empezar a sentir bien. Y tu cerebro te dice, no, no, me estás engañando, no, 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 no te estoy engañando, es real, sí me siento bien. ¿Sí me explico? Y es hacerlo por conveniencia, porque te conviene sentirte bien, porque te conviene en el contexto en el que estés sentirte bien también. Entonces, estas herramientas son sumamente efectivas, por no decir que son sumamente poderosas, porque se escucharía demasiado exagerado. Pero te voy a decir algo. Sí lo son. Sí lo son. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto se la aclaro. Todo claro, Enrique. ¿Todo claro? Perfecto. Bien, ¿los demás? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan por ahí? No, como siempre, todo perfecto. Gracias. Ok, continuamos entonces. Todo muy bien. Ya no hay pretexto. No, ya no hay pretexto, híjole. Por lo menos aquí no. Ahora, ¿qué es la hipnosis? Bueno, esto para los que no son mis alumnos. Mis alumnos ya saben qué es hipnosis. Para los que no son mis alumnos que me están escuchando por primera vez, ¿qué es la hipnosis? Porque estamos hablando que la hipnosis es bueno, son herramientas muy efectivas, pero ¿qué es la hipnosis? ¿Alguna vez te has preguntado si en algún momento de tu vida has sido hipnotizado o hipnotizada o no? A ver, los que no son mis alumnos, ¿qué es la hipnosis? ¿O qué entiendes por hipnosis? ¿O qué te viene a la cabeza cuando escuchas qué es hipnosis? Por ahí Silvia, puede ser Esther, puede ser. ¿Quién más ahí no es mi alumno? Entrar al inconsciente a través de un relojito que da vueltas. Puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Javi, quizá no. Beatriz, iPhone de Beatriz. Es Beatriz. Patricia sí, ya fue mi alumno. Bueno, casi todos, ¿no? ¿Qué es la hipnosis? Fíjense bien. Yo recuerdo perfectamente, yo viví en un pueblo de Guasave, en una ranchería de Guasave, en un pueblo de 5,000 habitantes, se llama La Trinidad. Y pues no había mucho que hacer en el pueblo. Cuando llegaba un circo, pues el circo, todos íbamos al circo, estaba 1 o 2 semanas la carpa de circo, y pues cada noche, sobre todo en vacaciones, el atractivo máximo del pueblo era ir al circo. Y pues en el circo
siempre hay que un mago o un hipnotista, ¿estamos de acuerdo? Y yo veía a esas personas y las veía con una admiración, me hacía muchas preguntas. ¿Cómo le hacen estas personas para dormir a las personas que pasan al frente y que nada más le truenan los dedos y hace lo que él dice? Yo me preguntaba, ¿qué tendría que hacer yo para hacer eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que ir? Pues no era un superdotado. Era un niño promedio. Bueno, no niño ni tan promedio, era un niño tartamudo. Que jamás pensé que podía llegar a hipnotizar a una persona. Porque sí, en algún momento llegué a pensar, como quizá muchos lo piensan, que esto es únicamente para personas que están superdotadas mentalmente o que fueron tocados por el creador. Pero cuando me metí de lleno a esto, me di cuenta que la hipnosis está al alcance de todos. La hipnosis no era, no era aquello que me habían vendido. No era aquello que había visto en el circo, no era aquello que había visto en la televisión, no era aquello que me habían hecho creer, ni tampoco en la iglesia, ¿no? Yo soy católico, lo sigo siendo, ¿no? Que eso es del diablo, que eso lo hacen únicamente personas para hacer el mal. Pero me meto de lleno y me llevo una sorpresa. La hipnosis es un proceso natural del ser humano. La hipnosis no es quedar dormido, la hipnosis no es que la persona pierda el control de su mente, la hipnosis no es que únicamente lo pueda hacer personas o aprender personas superdotadas. No, hombre, sino todo lo contrario. La hipnosis está al alcance de cualquier persona, de cada uno de los que están aquí. Hipnosis, fíjate bien lo que es. Hipnosis es focalizar tu atención en un punto. A ver, quiero que pienses por un momento en cuál es el símbolo de la hipnosis. ¿Cuál es el símbolo de la hipnosis? O sea, escribes hipnosis y le pones imágenes en el Google, ¿y qué imagen te va a aparecer en las primeras 5, quizá 10 imágenes? Un Pues remolino, una espiral Una espiral, ¿qué más? negra, así como un péndulo. un reloj, Un péndulo, ¿sí o no? El péndulo es algo que pues todo hipnotista que se jacta de ser un buen hipnotista tiene. ¿Sí? ¿Y qué creen? Yo no tengo péndulo. Tengo 14 años en esto y no he comprado mi primer péndulo. Y soy hipnotista. Ahora, ¿dónde está la magia? ¿En el péndulo o en la focalización de la atención? en la focalización de la atención. Exacto. Si yo le digo a la persona, cada vez que la pluma se mueva, tú vas a ir entrando en un sueño más y más profundo. Cada vez que se mueve, vas notando cómo tu cuerpo se va relajando más y más profundo. Cuanto más se mueve, tu cuerpo y tu mente se va relajando profundamente. O le puedo decir también, visualiza
un punto imaginario, visualiza un punto frente a ti y observa cómo cada vez ese punto se va haciendo cada vez más y más grande. Incluso es el color que para ti significa estar completamente relajado. Y cada vez que ves ese punto se va haciendo cada vez más y más y más grande. Cuanto más lo observas, incluso puedes notar cómo tiene un sonido. Y cada vez que escuchas ese sonido y ves ese punto, te sientes más y más relajado. Es el mismo principio que el péndulo. ¿Por qué? Porque la clave no está en el péndulo. La clave está en focalizar la atención. Ahora, yo me quiero ver más místico. ¿Qué hago? Pues me visto como un qué. Y me pongo mis rituales, ¿no? Todo lo que hace el ritual. Busco mi cuenco tibetano, busco mi sotana, como si viniera del Tíbet, me rapo, me pongo pelón y utilizo las herramientas. Y las personas quizá me puedan creer un poco más, porque estás acompañando con el ritual con el que está familiarizado la persona. ¿Sí me explico? Pero la clave está en saber focalizar la atención. Ahí está la magia. Por lo tanto, si hipnosis es focalizar la atención, ¿en algún momento de tu vida has estado hipnotizado o no? ¿Sí o no? Sí, Totalmente, totalmente. ¿Cuándo estás en hipnosis? ¿Cuándo estás viendo televisión? ¿Cuándo estás leyendo? ¿Cuándo estás aprendiendo? ¿Cuándo estás comunicándote? ¿Cuándo estás vendiendo? ¿Cuándo estás dando una clase? ¿Cuándo estás dando un discurso? Para persuadir, influir en el otro. ¿Cuándo estás leyendo? Entonces, la hipnosis es un proceso natural del ser humano. Y también, cuando quieren venderte un curso de hipnosis, pues quizá también te están hipnotizando. Bueno, entre paréntesis es broma, ¿no? Ahí sí no aplica. No aplica. Porque estaría utilizando la misma herramienta de la hipnosis para vender, para atraer tu atención. Y pues eso no puede ser. O quizás sí, o quizás no. Ahora, ya sabemos que la hipnosis es focalizar la atención. Ahora, ¿y qué es la programación neurolingüística? ¿Alguien ha escuchado qué es la programación neurolingüística? Fuera de los que son mis alumnos. ¿Qué es la PNL? ¿Qué es la programación neurolingüística? Pueden activar su micrófono. Herramientas para reacondicionar nuestros comportamientos o los de los otros con el uso de nuestro lenguaje. Como por ejemplo, Oliver. Cuando cuando cambio mi manera de hablar, por ejemplo, si antes decía, es que yo soy una persona depresiva,
y empiezo a hablar en un tono más optimista, pues estoy cambiando mi forma de comportar al respecto de mi actitud ante ciertas circunstancias, ¿no? Ok, ok, fíjense bien. Tiene que ver mucho con eso que comenta Oliver. La programación neurolingüística nos permite modificar nuestras conductas a través de nuestro lenguaje y a través de nuestros pensamientos. Por ejemplo, puedo tener miedo a hablar en público. Por ahí se dice que el segundo miedo más grande, bueno, no el segundo miedo más grande, sino el segundo miedo, el cual impacta más en las personas, es hablar en público. ¿Estamos de acuerdo? El primer miedo es el miedo a la muerte. El segundo es el miedo a hablar en público. Y por ahí hace algunos días, no recuerdo bien en dónde, pero vi un dato, el cual me pareció alarmante. El 75% de las personas tienen miedo a hablar en público. ¿Cómo podemos nosotros, a través de la programación neurolingüística, esa conducta de hablar, esa conducta de comunicar frente a 5, 10, 50, 1000 personas, cómo puedo romper ese miedo? Y en igual de sentir ese miedo, sentir incluso placer, ¿o no? Porque se dice que detrás de tu más grande miedo está tu más grande placer también. A mí antes me daba terror hablar en público. Y terror es terror. Pero ya después, con herramientas de programación neurolingüística de hipnosis, logré eliminar ese miedo. Y ahora, ¿qué creen? Pago de mi tiempo para hablar en público. Como por ejemplo ahora, estoy regalando una conferencia de 6 de la tarde a 8 de la noche, hora de Sinaloa, pudiendo estar con mi familia y estoy aquí con ustedes. Les estoy pagando mi tiempo para que ustedes me escuchen. Les estoy dando lo más importante, que es el tiempo. Mi presencia, que requiere tiempo y que requiere toda mi atención, justo en estas 2 horas. Pero ¿cómo le hago o cómo con programación neurolingüística podemos cambiar de sentir ese miedo, sentir ese placer o sentir esa sensación de sentirse satisfecho o agradable mientras estás hablando? Pues ante el estímulo cambias tu respuesta física. ¿Qué dices? Ok, yo le pregunto, a ver, Enrique, ¿cómo te gustaría sentirte ahora, a partir de ahora, al hablar en público? En igual de sentir ese miedo, ¿cómo te gustaría sentirte? Ah, mira, es que fíjate, hace algunos años, cuando recibí mi título de ingeniería en sistemas, me sentí con mucha seguridad y confianza, me sentí muy orgulloso de mí y me dio mucha seguridad, me dio mucho poder. Ah, bueno, ok, ¿qué hace la programación neurolingüística? Traer ese recuerdo, traer ese estado emocional de algún momento de mi vida que está almacenado en mi mente, en mi cerebro, lo tomo y lo pongo en el contexto de hablar en público. ¿Y qué creen que va a pasar a partir de ahora cada vez que se me presente la oportunidad de hablar en público? Me voy a sentir con seguridad y con confianza. Ya no voy a sentir el miedo. Voy a sentir, ahora incluso me voy a sentir con una sensación agradable. Es más, me siento cómodo hablando en público. Ojo, eso no quiere decir que el que me sienta cómodo sea bueno para hablar, eso es distinto para comunicar. Eso ya es harina de otro costal. Pero ya me siento cómodo. Ya vencí, ya superé la barrera del miedo. Ahora me preparo. Pero el primer paso es
eliminar el miedo es sentirte cómodo, sentirte como pez en el agua. Ahora es tomar herramientas que me permitan comunicar de forma mucho más efectiva. Eso requiere un poco más de tiempo. Pero así funciona la programación neurolingüística. Tomar recursos tuyos de otros contextos, de otras áreas, o tomar recursos de personas que admires en situaciones específicas para apropiarte de ellas y aprender de forma mucho más rápida. Dicho de otra manera, pues, la programación neurolingüística te ayuda a optimizar el rendimiento de tu mente y tu cerebro. Así de sencillo. Y al optimizar el rendimiento mental, ¿qué va a pasar con tu vida? Por inercia, va a mejorar. Vas a ser un mejor comunicador. Vas a elevar tu nivel de inteligencia emocional. Vas a sentirte más empoderado, más empoderada. Vas a poder influir de forma positiva. Vas a lograr objetivos. Vas a vender más. Vas a atraer más la abundancia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? No sé si haya sido claro. El ser humano es como un sistema. El ser humano es como un sistema. Si cambias alguna de tus partes, alguna de las partes, afectas a las otras. Por ejemplo, la mente, cuerpo y emoción. La mente tiene que ver con los pensamientos, la emoción con el sentir y el cuerpo con con la conducta, con la fisiología. Hablábamos de la depresión, ¿no? De Charlie Brown. Si Charlie Brown tiene pensamientos de depresión, se siente depresivo, pues su cuerpo refleja esa depresión, con la mirada hacia abajo, con los hombros caídos, con la cara desencajada y con una cara de víctima. Pero ¿qué pasa si Charlie de repente se da cuenta de que al modificar su postura corporal, pues afecta su sentimiento, emoción y afecta sus pensamientos? Pues lo hace para sentirse mejor. Todos los días, todos los días. Va a llegar el momento en que lo haga de forma inconsciente, es decir, que eso se convierte en un hábito. O también lo puedes modificar utilizando los pensamientos, cambiando los pensamientos. O cambiando la emoción, que eso ya requiere un poco más de entrenamiento. Entonces, si tú mueves alguna de las tres partes, las otras dos se modifican. Ahora, ¿cómo podemos utilizar la hipnosis en nuestro desarrollo personal para gestionar efectivamente nuestros pensamientos y emociones? Sencillo y fácil. Sencillo, gestionas mejor el cómo te sientes, el cómo reaccionas frente a esas situaciones que ocurren en el día a día. Para elevar mi seguridad y confianza, mi autoestima. Soy una persona valiente, me respeto, me quiero, me amo, me valoro, me hablo bonito. Como decía Facundo Cabral, no sé si lo hayan escuchado en alguna de sus reflexiones. Hay una reflexión que se llama Este es un nuevo día. Y cada mañana es un nuevo día. Y cada mañana es una nueva oportunidad. Y dice en una de sus frases, de sus reflexiones, dice, y todos los días me pongo de novio conmigo mismo. ¿Qué pasa cuando tuviste tu primera novia? Esos primeros días, tu primer novio, ¿cómo eran? Trátate de esa manera.
y tu amor hacia ti mismo crecerá. Crecerá. Y al crecer tu amor propio, va a crecer también el respeto hacia ti mismo. Porque cuando tú te amas, cuando tú te tratas bien con respeto y amor, no permites que ninguna persona, ningún hombre o ninguna mujer venga y te falte al respeto. Porque tú sabes lo que vales. Esto que te voy a decir es bastante duro. Las personas reciben lo que creen merecer. Tú recibes lo que tú crees merecer. A ver, ¿será o no? Cuando una persona te agrede y te enganchas, ¿por qué te enganchas? ¿Por qué te enganchas? ¿Por qué aceptas el veneno? Porque crees que lo mereces. A ver, les voy a hacer una pregunta y en un tono con una palabra fuerte. Levante la mano, o más bien, levanta la mano si a ti te gusta que te madren. Nadie levantó la mano, ¿verdad? ¿Y por qué hay personas que las madrean y siguen ahí? Y no madrear de un madrazo con la boca, que sería lo de menos, sino que los agreden físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Y siguen ahí, sigues ahí. Bueno, quizá sí o quizás no. Pero las personas, o más bien tú, recibes lo que tú crees merecer. También nos ayuda para mejorar nuestra actitud. ¿Cuál es la cara o la jeta que le muestras a la vida todos los días? Las personas se te acercan o no se te acercan. Las atraes o las repeles. Sirve también para enriquecer y mejorar tu salud. Para mejorar tus relaciones familiares y de amistad. Para lograr objetivos. Plantear de forma inteligente los objetivos. Para desarrollar hábitos. Para gestionar el estrés, la ansiedad y la depresión de forma muy efectiva. ¿Cómo podemos utilizar la hipnosis en nuestro desarrollo personal? Para resolver problemas. No, es que fíjate que me peleé con mi pareja porque no me entendió. Cuando tú aprendes hipnosis y programación neurolingüística, eres consciente que el responsable en la comunicación eres tú. Por ahí hay frases en el Facebook, en las redes sociales, que dicen y que por ignorancia las personas las creen. Y no nada más las creen, las llevan a la realidad. Por ahí hay una que dice, yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que tú interpretes. Oh, hijo. Entonces, puedes vomitar, puedes tener una diarrea verbal y no eres responsable de lo que dices o del daño que estás haciendo al otro. Claro que eres responsable.
Claro que lo que yo estoy diciendo ahora aquí es mi responsabilidad y sé el impacto que está teniendo en ti. Y me hago responsable por ello. Entonces, sí ayuda a resolver problemas. En el tema de la comunicación, ayuda también al desarrollo de liderazgo. A veces el conocerse a uno mismo duele, el reconocer los errores, el decir, hey, ahora le tengo que bajar al ego, tengo que reconocer que la regué, que me equivoqué, pero que eso es una oportunidad para aprender. Desarrollo de comunicación efectiva, persuasiva e influyente. Ser un mejor vendedor. Todos vendemos. Todos vendemos. Te dediques a lo que te dediques, vendes. Vendes, te vendes como persona. Porque antes de vender un servicio o antes de que una persona te acepte lo que tú estás ofreciendo, te tiene que aceptar como persona. Y es una forma de venderse. Para mejorar las relaciones laborales, para motivarte, para saber cómo motivar a los demás, para desarrollar trabajo en equipo. Para eso y muchas cosas más. Me gustaría escuchar alguna pregunta que puedan tener por ahí sobre esta información breve que les estuve compartiendo, pero que creo que es muy valiosa. Tal vez no sea una pregunta, pero con estas clases que he estado tomando, la verdad sí me ha ayudado mucho, sobre todo para hablar como por ejemplo en esta situación que estoy hablando en video, porque anteriormente sí ya no podía ni hablar. Sí ¿Te ha sirve mucho, ayudado? Qué bueno, Yair, y eso a mí en verdad me da mucho gusto. porque anteriormente ni me atrevía a poner la cámara, sinceramente. Y a Sentía ver, como muy nervioso, ahorita como que ya tengo más confianza al hablar. excelente. Y qué bueno, y me da muchísimo gusto, en verdad. De eso Gracias. se trata, ¿no? De tomar herramientas que realmente te ayuden a mejorar en ese aspecto. ¿Sí? Y qué bueno que lo estás tomando de esa manera porque para eso es, ¿no? Para mejorar en el día a día, para mejorar en nuestras actividades del día a día, porque no sirve de nada estar utilizando estas herramientas cada caída de casas o cada vez que lo recuerdas, ¿no? Es utilizarlo en el día a día y va a llegar el momento en que vas a dominar tanto que lo vas a hacer de forma inconsciente. ¿Sí? Entonces, ahí está. Y gracias por escucharme, Yair. ¿Alguien más por ahí que tenga alguna otra pregunta o duda? Si no, para... Yo tengo una pregunta, Enrique. Bueno, Sí, esta pregunta es un cuestionamiento también que me hago. a ¿Por ver, qué en la educación pública no se incluye la PNL desde la escuela primaria? ¿Por qué digo, el otro día uno de los compañeros decía que en Estados Unidos ya los están mandando a certificarse para aplicarlo en las escuelas en ese país? Pero bueno, aquí en México yo estuve estudiando en escuela privada y ahí sí, desde que me acuerdo, nos inculcaron esa forma de pensar. En casa no lo tuve, pero en el colegio sí. Pero ¿por qué crees que no lo usan en la escuela pública, cuando es algo tan necesario? aquí creo que, y esto es una creencia, yo me acabo de titular, Hugo, eh, en el nivel doctorado. Me acabo de titular como doctor en psicopedagogía y desarrollo del potencial humano. Y aquí está mi director de tesis, el profesor José Paz. Y precisamente en la defensa de mi tesis, en la presentación de mi tesis, estaba el encargado de la SEP, de la SEP, de la SEP acá en la zona norte de Sinaloa, de posgrados.
y me decía, Enrique, mi tesis tiene que ver con la comunicación efectiva en el proceso de aprendizaje en la educación en línea, que es a lo que me dedico. Pero dentro de mis temas principales estaba la programación neurolingüística. Y me dice, Enrique, tienes que aplicar esto, tienes que llevarlo a las escuelas, tienes que llevarlo a los maestros para que aprendan estas herramientas. Desde mi punto de vista, tiene que ver más con un sistema que hasta ahora está obsoleto, y poder generar ese cambio en el sistema es complicado. Pero nosotros, ¿cómo podemos influir en ese proceso? Tu servidor también es docente de nivel maestría y doctorado. Y en las materias que me ha tocado impartir, me incluyo herramientas de hipnosis y programación neurolingüística, Hugo, precisamente para que el maestro tenga estas herramientas y las pueda incluir en su quehacer profesional del día a día. Y que el 80% de esos alumnos que están estudiando un posgrado son maestros o docentes de educación pública, pero que a veces el contexto, el mismo sistema, no te ayuda. Estamos hablando que son grupos de 50 alumnos reducidos en espacio y a veces con un clima que va en contra del proceso de aprendizaje. Entonces a veces el maestro se enfrenta con muchas imponderantes que no están bajo su control. Pero el hecho de que ellos aprendan estas herramientas, creo que por lo menos en ese nicho donde ellos están trabajando de manera directa, tiene un impacto con esos alumnos que están con ellos. Pero yo creo que es más de sistema, yo creo que es más de todo una burocracia, que va a ser complicado el poder cambiarlo. Entonces, tiene que ver más con eso, más que con el hecho de decir que los docentes no quieren o o más bien no lo conocen, porque cuando lo conocen le agarran cariño, y son herramientas que tú desde el primer momento ves cambios muy evidentes en los alumnos. Entonces, ese es mi punto de vista de la poca experiencia que pueda tener, Hugo. ¿Sí? A ver, por aquí, iPhone de Zapper, a ver quién es. Adelante, ¿quién tiene levantada la mano? Soy yo, Enrique Lorena. Perdón. Ah, Es que Lorena, estoy- pues Lorena. Sí, lo que Tiene pasa es que estoy con el iPhone y yo casi uso mejor la compu. Bueno, es Mira, que vienes en modo incógnita, Lorena. incógnito, ¿verdad? No, respecto a lo que dice el compañero y tú, Enrique, me siento yo súper, ¿cómo se llama? Orgullosa, por decirlo de manera. Acá en Tamaulipas, en una de las administraciones como en el 2008 más o menos, por ahí alrededor de ese año, la secretaria de Educación hizo un convenio con una empresa en Guadalajara, no recuerdo el nombre de la empresa, pero el que la llevaba es Edmundo Velasco. Claro. Pues ya saben quién es, bueno, la mayoría de saber quién es Edmundo Velasco. Y él vino por 2 meses, estuvimos de 8 de la mañana a 8 de la noche, capacitándonos como coaches educativos con herramientas neurolingüísticas de la PNL. Era la PNL, no, pues, ¿cómo le dije? No la clásica, sino la que es más de la lúdica, más muy bonita. Entonces, para nosotros, para certificarnos, teníamos que tener horas vuelo, por decirlo de una manera. Si no, no teníamos esa certificación. Y éramos un grupo como de 120 personas, docentes administrativos, o sea, docentes que estamos en áreas de oficinas, comisionados, etcétera. Y bueno, así resultó esa capacitación y eran los speech que teníamos que sabernos al dedillo, así como más o menos, pues como enriqueces tú las clases, ¿verdad? En 1 a 1, practicando, y todos experimentábamos todas las herramientas. Totalmente. Pasó esos 2 meses y nos mandaron a ir a todo el estado
Fue una labor titánica, tanto que de 120 nada más quedamos como 60. Y de esos 60, pues que eran como 15 en educación media superior y todos los demás en educación elemental. Pero sí, aquí sí hubo ese convenio. La certificación fue gratuita para nosotros, pero siempre y cuando lleváramos a todos los maestros, eran grupos en la mañana y en la tarde. Y que eso era el objetivo, pues que tuvieran unas herramientas básicas, bueno, de lo que podían ellos considerar como un portafolio en el cual ellos decían, no, pues mis alumnos quiero que tengan mayor concentración. Bueno, pues estas herramientas, algunas grupales, otras individuales, según el maestro fuera detectando el caso. Y bueno, en resumen, sí se llevó a cabo. ¿Qué resultado fue? Pues ahí es lo que se les escapa como siempre, ¿verdad? Ahí es donde entra la burocracia, que no, pues se fue perdiendo, ¿verdad? Luego entra, mientras que estuvo esa línea de política, ¿verdad? Esa política educativa aquí, pues muy padre porque pues hubo bastantes maestros, incluso nosotros, detectamos muchísimos casos, como todos los humanos, todos tenemos algo que arreglar, algo que está siempre en nuestra día a día perjudicando nuestras relaciones como padres de familia, como hijos, como trabajadores. Y sí, o sea, muchas personas se acercaban, no, bueno, mire, fulanita de tal, le recomiendo que a ella la nombre y la llame para que aplique tal, las técnicas, porque no tiene para ir al psicólogo, o porque no, su tiempo es mañana y tarde, y ponían ellos ahí, las sugerencias a veces, ¿verdad? Pero bueno, aquí el asunto está de que aquí sí hubo, al menos por un tiempo, bastantes beneficios tanto a los docentes como a los alumnos desde preescolar, primaria, especial, todos llevaban los maestros así. Claro, nuestros grupos que teníamos que dar, era una semana la capacitación y nos íbamos así como que en contraturno. Y nosotros casi nada más teníamos como máximo 1 hora para entre un grupo y otro. Sí, era para nosotros, bastante, que ya después yo casi como que lo hacía en automático y empezaba a hablar y, oigan, ya les platiqué yo, ya les dije esto, no, ay, fue en la mañana. Entonces, sí, por tanto, pues intenso que eran los cursos, ¿verdad? Los grupos, que eran muchos. Pero sí, en Tamaulipas sí se logró hacer algo así. Pero claro, te digo, el seguimiento. O sea, ¿y qué llegaba a esto? ¿Qué resultados llegamos? Pues no se supo bien. O sea, ¿por qué? Porque no hay no había tampoco algo que recolectara las evidencias del un antes y un después. Y Sí, bueno, esto digo porque en este caso, pues ustedes sí llevan un seguimiento de nosotros y nos van llevando de la mano y tienen, y bueno, y nosotros qué hacíamos con los maestros, si teníamos que ir a cierto número de municipios y luego cuando regresáramos hasta Laredo, Laredo es la parte más lejana casi bueno, nosotros estamos en el centro del estado, entonces pues un seguimiento, ¿cómo le llevamos? Pues no teníamos esa parte de la logística, ¿verdad? Bueno, es todo. Pues esperemos, ¿no? Que la nueva escuela mexicana que está muy enfocada a la parte humanista, ojalá y logre dar ese salto, ¿no? Ese cambio para precisamente lograr eso. Pero tiene que ser un cambio estructural. Tiene que ser un cambio estructural precisamente para dar seguimiento. Porque sí, muchos docentes tienen, bueno, muchos docentes tienen el deseo genuino de ayudar a los alumnos y muchos otros no. Sí, desgraciadamente. Pero en nuestro caso, en este tipo de formaciones, pues llegan aquellas personas que realmente desean un cambio en su vida y los que están en la educación, pues pueden llevar estos beneficios a sus alumnos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por compartir la experiencia, Lorena. Y eso sería un buen modelo nacional para poder empezar a hacerlo y en eso que comentaba Hugo, ¿no? Para generar ese cambio y que realmente generemos pues mejores personas, mejores preparadas para tener un mejor futuro, ¿no? Finalmente se trata de eso.
Así es, gracias por el espacio, Enrique. Y No, bueno, sobre todo que los cambios, aquellos que no lo han tomado, que es su primer acercamiento, son súper rápidos, algunos en menos de 5 minutos y los han traído ahí, pues, revoloteando en su vida desde años, ¿verdad? Y bueno, gracias, Enrique, estamos aquí al pendiente. Gracias, Lorena. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Bien, ¿alguien más por ahí que tenga alguna pregunta, alguna duda? Si no, para cerrar con una historia, ¿les parece? ¿Les parece si cerramos con una historia, con una pequeña historia? ¿Ya has escuchado la historia de Chayito? ¿No han escuchado la historia de Chayito? Bueno, algunos sí, ¿no? Pocos. Levanta la mano, ¿quién ha escuchado la historia de Chayito? Bueno, Brenda sí, obviamente. Nada más Brenda. La historia, bueno, Zaret también, claro, ¿no? Y la historia de la manzana de la curación, ¿ya la escucharon también? ¿No? Sí, Sí, la manzana de la curación ya la escucharon por ahí algunos. ¿Y el anillo del rey? El anillo del rey no, ¿verdad? Bueno, ahí algunos, muy pocos. Vamos a cerrar con la historia del anillo del rey. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto, con el cambio. Pero bueno, muchas veces en la vida se presentan situaciones que realmente se salen de nuestro control. Y hoy les voy a hablar sobre la historia de un rey que tenía un reino. El rey tenía su reino. Un rey sin reino no es rey. Y este rey tenía su reino. Y el rey tenía un anillo que por sí solo ya era especial, porque había pertenecido a muchas generaciones de su familia. Era como el estandarte más importante después de la corona del rey. Ese anillo únicamente lo portaba el rey. El rey, pues tenía a su disposición a un consejo de sabios, los hombres más sabios del reino. Porque en ciertos momentos el rey, como rey, tiene que tomar decisiones. Y a veces, como en la vida, es importante tomar decisiones. Y el rey siempre tomaba decisiones. Y a veces eran decisiones complicadas, difíciles. Y cuando eran decisiones de este tipo, como es el rey, consultaba a los consejos, a sus consejos sabios. Y el rey quería que ese anillo, que de por sí ya era especial, quería que todavía fuera mucho, pero mucho más especial. Hace una reunión con sus consejeros y les dice: señores, quiero que en un mes, en este anillo quepa una frase de 4 o 5 palabras que sea la solución a cualquier problema. El líder de los consejos, del consejo de sabios se queda sorprendido y le dice: mi rey, sus deseos para nosotros son órdenes. En un mes va a tener lo que usted nos está solicitando. Pasa el tiempo, los consejeros, los sabios, se van a la biblioteca, una biblioteca gigante, enorme, que tenía los libros más importantes de la historia.
que estaba la información más importante de la historia, que había cambiado la historia del mundo. Y ahí los sabios consultando esos libros. Llega el tiempo, pasa el mes y se vuelven a reunir para entregarle lo que había solicitado el rey. Mi rey le dice, hemos hecho todo lo posible, lo que está a nuestro alcance, nuestra sabiduría, y nos ha sido imposible reducir una frase de 4 o 5 palabras que sea la solución a todo. Tenemos lo que usted nos está solicitando, pero lo mínimo que pudimos hacer es una hoja de 30 líneas. El rey le dice, a mí no me sirve eso. Y el rey, como siempre, todo rey lo hace, tiene a su lado izquierdo a su fiel sirviente, que había sido el fiel sirviente también de su papá y que tenía ya varias décadas siendo el sirviente directo del rey. Mi rey le dice, yo tengo lo que usted me está solicitando. Présteme el anillo. Pero tú, ¿cómo es que tienes esto? Mire, le voy a contar la historia. Hace 30 años, su padre, y que usted apenas era un niño, me pidió que atendiera a un amigo de él que estaba de visita en el reino, que lo atendiera como si lo estuviera atendiendo a él. Es decir, como si estuviera atendiendo al rey. Y como yo soy leal a mi rey, hice lo que el rey pidió. Atendí a su amigo como el rey. La persona estuvo aquí durante 2 semanas y quedó sumamente agradecido con lo que yo había hecho, que nada más estaba haciendo mi trabajo. Pero cuando el amigo del rey se va, me dice, fiel sirviente, gracias a tu amabilidad, te voy a hacer un regalo. Toma este papel, le dice, pero no lo abras hasta que estés metido, que estés experimentando un problema que sea muy profundo y que sientes que no tiene solución. En ese momento lo vas a abrir y lo vas a leer. Habían pasado 30 años y el sirviente jamás había tenido que recurrir a ese pequeño papel que le había dado el amigo del rey. Se lo pone en el anillo del rey, entre la piedra y el anillo, ahí pone ese pequeño papel y lo pone ahí. Mi rey, no lo abra hasta que esté metido en un problema que sienta que no tiene solución. ¿Y qué creen? No pasa mucho tiempo cuando el reino lo invade. Otro rey quería conquistar el reino y matan a muchos de sus soldados y van tras el rey. Muere el rey, viva el rey. Y iban siguiendo al rey. Llevaba algunos metros de ventaja, algunas decenas de metros, y el rey iba en su caballo con mucho miedo. Pensaba que ya iba a morir, pensaba que lo iban a matar. Iba corriendo con su caballo cuando de repente llega a un acantilado, a un camino que tenía un vacío de 50, 60 metros. Para el caballo y así con mucho miedo, esconde el caballo entre los arbustos y él, como toda persona que tiene miedo, se hace pequeño, chiquito, y ve el anillo. Y cuando ve el anillo recuerda lo que le había dicho el sirviente. Y en ese momento escucha cómo vienen los caballos contrarios de los soldados contrarios para querer matarlo. Saca la piedra, saca el papel y escucha cómo van
acercándose los caballos de los soldados contrarios, abre el papel y no era una frase de 4 o 5 palabras, era una frase de 3 palabras. Abre el papel y dice textualmente: esto también pasará. Lo vuelvo a leer por una segunda ocasión. Esto también pasará. Y lo vuelvo a leer por tercera ocasión. Esto también pasará. Y en ese momento agarraron un camino alterno y justamente lo que decía el papel pasó. El rey regresa a su reino, recupera su reino, gana la guerra, y cuando tienen el festejo con la banda sinaloense a todo lo que da, festejando, la gente, la muchedumbre bailando, y el rey desde su castillo con el sirviente a su lado izquierdo le dice: mi rey, le dice, es hora de volver a abrir el anillo, de volver a leer la frase. Pero está loco, le dice, ¿qué no ves? Que estoy disfrutando, que la gente está disfrutando de nuestro triunfo. Regresamos de las cenizas como el ave fénix. Mi rey, vuelva a leer la frase. Y yo no sé qué pasa por la mente del rey, y vuelve a abrir el papel. ¿Y qué creen que dice? Esto también pasará. Y lo vuelve a leer por una segunda ocasión. Esto también pasará. Esto también pasará. Y el ego se desvaneció. Y en ese momento el rey entendió que la vida está hecho de cosas opuestas, del día y la noche, de la alegría y el dolor, del amor y el odio, pero que gracias a esas partes opuestas es lo que le da esa sensación de aventura, esa sensación de curiosidad, de aprender constantemente. Y desde ese momento entendió algo y le quedó muy claro al rey que esto también pasará. Y bueno, esa es la historia del rey, ¿no? Que se llama El Anillo del Rey. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, sino para ya ir cerrando, porque ya estamos en tiempo y forma. Las personas nuevas que por ahí nunca nos habían escuchado o nunca habían estado en una conferencia, porque la mayoría sí ha estado. Y los que están retomando después de algunas. A ver, ¿algún comentario final ya para cerrar? Sí, Oliver, adelante, Oliver. No, pues yo quiero darte las gracias, Enrique, por la invitación y la verdad es que estoy emocionado y con expectativa por lo que pueda lograr. La verdad es que ya quiero saber cuándo empiezas un nuevo ciclo, un nuevo curso, para incorporarme, porque sí veo que tengo los conceptos, pero necesito aprender a aplicarlos y traerlos a mi vida. Antes de pensar en ayudar a otros, pues primero ayudarme a mí mismo. Totalmente, totalmente, mi estimado Oliver, y estamos a la orden. Ahí te paso la información. De todas maneras, cada semana nos vemos y estamos acá en corto y con todo gusto. Gracias.
Sí, Brenda, ¿querías comentar algo, Brenda? Sí, a nivel personal, apenas me parecía una publicación de que tiene un año que tomé el curso contigo en Reforma Sí, y he de exacto. admitir que ese día te decía, ¿no? Que no sabía qué estaba haciendo ahí. Hoy, Sí, después de un año, te puedo decir que fue la mejor inversión que he hecho en mi vida. Gracias, gracias. En lo nivel personal, la carrera de psicología, después de tomar contigo hipnosis, después de tomar contigo PNL, se me ha hecho pan comido entender psicología, ¿no? Sí, sí has aplicado, Brenda, ¿sí has aplicado los conocimientos? Por ahí Brenda se fue, parece. Bien, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario de los nuevos? A ver, ¿quién por ahí es nuevo? Lisette, quizá, ¿no? Lisette no la ubico. ¿Quién más? Silvia. Hola, buenas noches. Sí, yo soy nueva, es la primera vez que entro. Me recomendó el arquitecto Alejandro, y pues me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Me gustaría pertenecer al grupo, más no sé qué es lo que tenga que hacer. Me gustó mucho. Ok, qué bueno. Qué bueno Ujú. ahí. Saret, si quieres, déjale tu número, Saret, para que se contacte con nosotros y darle la información del siguiente curso que vamos a dar. Sí, ¿cuándo comienza? Yo creo que en línea va a ser en noviembre, si no mal recuerdo. Ah, Y, ok. y vamos a estar presencialmente ahora el 28 y 29 en Tijuana, en Guadalajara 26 y 27 de octubre Oh, y yo vivo en ciudad. Guadalajara. Mira, vamos a estar el 26 y 27 en Guadalajara de Ah, muy octubre. bien. Y en Ciudad de México vamos a estar el 23 y 24 de noviembre, por los que están allá Ah, cerca también de la Ciudad de México. Y nuestro fuerte, pues, es la formación en línea. y le comento, yo soy maestra de preescolar. Me Ándele. gustó mucho, me llamó mucho la atención y sería bueno aprender lo de la PNL para los chiquitos. Está muy interesante, me gustó. Gracias, Silvia. Excelente. Ahí hay que tomar su contacto, Saret, por favor. Gracias. Gracias, Silvia. Ahí se puede contactar con Saret, que es parte del equipo de su servidor del instituto. Gracias. Ah, ok. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Yair, Yo quería preguntar, lo que va a ser aquí en Guadalajara, ¿qué es lo que hacen? ¿Es como es, clases o es como, qué es? es los primeros 4 módulos que llevaste en línea. Los primeros 4 para en presencial. Para el presencial es únicamente hipnosis. Es aprender a hipnotizar. Ok. Y es para ver cómo lo hace, en vivo. En tu caso, tú ya vas a llevar conocimiento y vas a poder reafirmar lo que ya aprendiste, pero ahora hacerlo de manera presencial. Ok, ya entendí. Que tenía esa dudita desde la otra vez. Listo, Yair. No te preocupes. Gracias. Gracias. Si bien alguien más por ahí que tenga algún comentario, si no, para ya ir cerrando. Gracias a todos. A Javi no lo ubico. Javi sí es alumno. Bueno, Hugo sí, Lisette por ahí. Patricia, ojalá nos pueda acompañar de nuevo en Tijuana. Pero bueno, ok. Si no hay más que decir, que Dios los bendiga mientras nos volvemos a encontrar. Gracias, Aret, gracias, profesor José Paz, gracias a todos por la presencia y estamos en contacto y nos vemos en clase, ¿no? Scarlett, ¿querías comentar algo? Scarlett, ¿quién es Scarlett? A ver. Accidente, disculpa. Perfecto, Lucía. Muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Gracias, buenas noches.